Hola colegas, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan tenido un muy feliz comienzo de año. En estos minutos nos proponemos tratar las principales reformas que el decreto de necesidad y urgencia 70 del año 2023 introdujo en materia de locaciones habitacionales. No profundizaremos en aquellos aspectos constitucionales que ya el presidente del Colegio de Abogados de Morón y el Consejo Directivo han manifestado en términos de su inconstitucionalidad por vulnerar los artículos 1, 29, 75, inciso 12 y 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, sino que nos focalizaremos en lo inconveniente de la reforma legislativa que trae el decreto en materia de locación habitacional. Para ello, lo primero que hay que señalar es el plazo que desaparece, el mínimo legal que contemplaba el 1198, y la nueva redacción establece que las partes pueden fijar libremente el plazo de vigencia de ese contrato de locación. No se fija piso alguno. Esto es sumamente contraproducente. Ya sabemos que en el mercado inmobiliario habitualmente quien impone las condiciones por tener la titularidad del bien es el locador, y la estipulación de plazos muy breves conspira con la continuidad en la permanencia en el bien, y además con los costos que insume no solo la celebración de un nuevo contrato. Ustedes tengan en cuenta que en el momento inicial el locatario debe pagar el depósito en garantía más el primer mes de locación, y además los honorarios de los profesionales que intervengan en la celebración del contrato, como es el martillero, por ejemplo, y también podrían intervenir abogados o incluso hasta escribanos si se exigiera certificación notarial de las firmas, además de otros gastos como son aquellos vinculados a los pedidos de informes registrales cuando se ofrece un inmueble en garantía. Esto por un lado, y por el otro, las constantes mudanzas a las que se vería expuesto el inquilino también es un punto que juega en contra de la aplicación de la nueva normativa, de la que desde ya entendemos que no solo no va a beneficiar al locatario, sino que incluso va a generar una discordia constante entre locadores y locatarios, teniendo en cuenta que muchas veces, ante la necesidad imperiosa de conseguir la vivienda, el locatario acepta condiciones que quizás no comparte, y después, al momento de tener que restituir el bien, quizás pretenda mantenerse un tiempo más en función de la imposibilidad de lograr una nueva locación. De este modo, al no haber plazo, queda reservado a la autonomía de la voluntad. Solamente y de modo supletorio, la ley prevé que si no se hubiese fijado plazo, para la locación habitacional el mínimo es de 2 años y para otros destinos es de 3 años. El segundo punto que se modifica con el DNU 70/23 es la moneda en la que deben pagarse los alquileres. Para el caso tanto de la locación de vivienda como comercial, las partes, dice el nuevo 1199, pueden elegir libremente la moneda, es decir, se puede estipular en moneda de curso legal, es decir, en pesos, o en moneda extranjera, como podría ser el dólar. Y además deja expresado que, de estipularse la moneda extranjera, el locatario no puede cancelar en moneda de curso legal, ¿sí? Esta reforma va en consonancia con la que también se introdujo al artículo 765 del Código, que establece lo mismo, que una vez asumida la obligación en moneda extranjera, el deudor, en nuestro caso el locatario, ya no puede pagar en moneda de curso legal a la conversión del día del pago. Esta norma es sumamente peligrosa, me refiero al nuevo 1199, porque
en un mercado de cambios donde está imposibilitado el locatario de acceder a la adquisición de la moneda extranjera. Ya sabemos que en lo que es el mercado oficial, y salvo que se acudan a mecanismos alternativos, como podría ser el dólar MEP, que exige cierto expertise en la materia, el locatario no puede concurrir a un banco a comprar moneda extranjera a los fines de efectivizar el pago del alquiler. Con lo cual también entendemos que esta nueva disposición va a ser un germen de muchos procesos judiciales, cuando el locatario no pueda acceder a los dólares necesarios para pagar el alquiler. Lo más grave, además, que contiene este artículo 1199, es que se permite en los contratos con destino a vivienda la posibilidad de estipular cualquier tipo de ajuste, incluso cuando se haya estipulado el pago en moneda extranjera, ¿sí? Habitualmente, cuando en los contratos de locación las partes incluyen el alquiler en moneda extranjera, lo hacen en el entendimiento de que el dólar, por ejemplo, va a acompañar los incrementos que se produzcan en los precios de alimentos, por ejemplo, o de alguna manera el dólar va acompañando el proceso inflacionario. Ahora bien, la normativa además permite que puede incluirse ajustes cuando el precio se estipuló en dólares, lo cual redunda en un doble, por decirlo de alguna manera, resguardo para el locador e incluso podría hasta sugerir un supuesto de enriquecimiento sin causa, ¿sí? En este punto también entendemos que la cuestión pone en jaque una dinámica razonable en el marco de los contratos de locación, porque cuando el dólar empieza a sufrir incrementos y a esto se le sumen los ajustes, es posible que existan sendos planteos de inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Y también, en realidad, si bien se percibe un claro matiz tutelar para el locador, es claro que en definitiva va a derivar en un sinnúmero de procesos judiciales en donde se va a debatir esta cuestión. Por otro lado, el decreto deroga el artículo 1202 del Código. Este artículo establecía una regla general que ya venía incluso desde el Código Velezano, es decir, una regla histórica en materia de locaciones que señalaba que las mejoras necesarias están a cargo del locador. Son mejoras necesarias aquellas estructurales, ¿sí? Es decir, no aquellas que son producto de alguna mejora en términos de beneficio o utilidad que se le introduzca al bien, sino que son aquellas que tienen que ver con, por ejemplo, roturas en cañerías, en el servicio o en el cableado eléctrico, es decir, o en alguna columna, ¿no? o alguna mampostería que no tiene que ver con alguna utilidad o enriquecimiento que le introduzca el locatario al bien, ¿no? Mejorándolo, sino que tiene que ver con algo que es estructural y que en realidad siempre se interpretó que esto correspondía al locador en términos de una regla general de las locaciones, que es que debe garantizarle al inquilino el uso pacífico del inmueble, ¿no? Cuando se produce la rotura de una cañería de agua o alguna subida de tensión por problemas en el cableado eléctrico, es claro que no son productos de alguna actividad del locatario, salvo que por supuesto haya existido dolo, ¿no? O culpa grave, sino que en verdad son defectos propios de la cosa y que quedan a cargo
del locador. Bueno, con la reforma se deroga este precepto y es decir que en los contratos de locación sería posible que se estipule que las mejoras necesarias queden a cargo del arrendatario. También se deroga el artículo 1204 bis. Este es un artículo que se había introducido al Código Civil y Comercial a través de la ley 27.551, allá por julio de 2020, y en virtud de la cual se establecía que el locatario podía compensar de pleno derecho con los alquileres aquellos gastos que hubiera hecho en el inmueble y que correspondían al locador, ¿no? Esto va un poco en consonancia con lo que señalábamos sobre las mejoras necesarias. Bueno, al derogarse el 1204 bis, lo que propone el nuevo diseño es que el locatario deba pagar los alquileres y que eventualmente y por un camino separado reclame el reembolso de los gastos que hubiera hecho en el inmueble cuando le correspondían hacerlos al locador. Bueno, más allá de la gravedad de la reforma, porque lo que hace es multiplicar procesos cuando el otro esquema nos facilitaba la cuestión, porque se compensaban los créditos y los débitos de locador y locatario y eventualmente se establecía qué diferencia quedaba a cargo de alguna de las partes. Bueno, esto lo que hace es complejizar, no beneficia, es absolutamente inconveniente, pero no debemos perder de vista que sigue vigente el artículo 921 que regula lo que es la compensación dentro del libro tercero de las obligaciones, donde también se prevé de manera más genérica la misma regla del 1204 bis. Es decir, que más allá de que se haya pretendido que el locador pueda seguir percibiendo los alquileres sin posibilidad para el locatario de compensar, el locatario mantiene la regla general del artículo 921 para hacer valer frente al locador. Por otro lado, el artículo 1221 también es modificado por el decreto de necesidad y urgencia 70 de 2023, este artículo establecía la indemnización tarifada a cargo del locatario cuando decidiera resolver anticipadamente el contrato. Recordamos que la regla general era hasta los 6 meses el contrato de locación no puede resolverse. Entre los 6 meses y el año, si el locatario decide resolverlo, tiene que pagar el equivalente a 1 mes y medio de alquiler, y a partir del año 1 mes. La reforma cambia por completo este esquema y establece que el locatario puede resolver en cualquier momento el contrato de locación, incluso antes de los 6 meses. Y si lo hiciera, debe pagar una indemnización equivalente al 10% de los alquileres que quedaran por devengarse. La regla que se modifica es, digamos, indudablemente dañina, porque imaginen ustedes en un contrato de locación cuánto puede sumar el 10% sobre los alquileres aún no devengados, ¿no? Qué saldo tremendamente costoso puede irrogar para el locatario cambiar esta fórmula, ¿sí? Si bien, por supuesto que la regla general es que los contratos no pueden ser rescindidos unilateralmente si no hay una causal que habilite a alguna de las partes a hacerlo, en el caso de la locación era un supuesto especial en donde se admitían indemnizaciones tarifadas, ¿no? Bueno, esta regla queda de lado, desaparecen los casos de escalonamientos en las indemnizaciones según el plazo en el que se extinga y se establece una regla lisa y llana que es el 10% sobre los alquileres aún no devengados, ¿sí? Y por último, se modifica el artículo,
se deroga el artículo 1221 bis que había sido incorporado también por la ley 27.551 y que establecía que cuando faltaran 3 meses para la extinción del contrato, el locatario podía convocar al locador para renegociar un nuevo contrato, y si el locador no concurría a la convocatoria o guardaba silencio, facultaba al inquilino a resolver el contrato sin derecho a indemnización, es decir, sin que tuviese que pagar los alquileres devengados. Sobre este punto nosotros habíamos hecho eventualmente alguna crítica sobre la reforma porque entendíamos que podía generar inconstitucionalidades, digamos, invocadas por el locador, porque la norma que lo obligaba a sentarse a negociar bajo percibimiento de no pagar los alquileres podía sugerir una afectación al derecho de propiedad. Este es el único punto que quizás no nos merece un cuestionamiento el decreto. Para resumir, creemos que las reformas, más allá de su inconveniencia y de su falta de justicia y de equidad, no solo que no va a mejorar el mercado inmobiliario en materia de alquileres, sino que creemos que lo que va a hacer es generar multiplicidad de procesos judiciales, con lo cual no solo no se lograría el fin buscado, sino que se atentaría contra ese fin, haciendo proliferar en instancia judicial los diversos reclamos que pudieran llegar a plantear locadores y locatarios, ¿sí? Sin perjuicio, como dijéramos al principio de este video, de la gravedad institucional que representa el decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023 en términos de infracción al sistema republicano de gobierno y de división de poderes. Bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que este video les sea útil y nos vemos en la próxima.